Hola amigos y bienvenidos a un video más. Mi nombre es Auri Taques, soy de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Este proyecto es de modelamiento de datos y estamos hoy compartiendo una semana más con un video más que espero que les sirva de ayuda. Como es costumbre en todas las semanas que venimos haciéndolo, esta semana también trabajaremos con lo que es un mapa conceptual en lo que está resumido todo el capítulo. El capítulo del día de hoy es el número 10. Este es del tema del uso de herramientas Key para el diseño de la base de datos. Como lo pueden verificar aquí, está todo el capítulo del libro resumido en lo que es el mapa conceptual, el cual les dejaré el link aquí abajo del video para que puedan descargarlo si lo necesitan para tener una comprensión mucho más clara. Bueno, como habíamos hablado, el tema del día de hoy es uso de la herramienta Key para el diseño de la base de datos. En el uso de herramientas Key hay algunos en las que puedo utilizar, como por ejemplo el Power Design. Bueno, empecemos. El uso de herramientas Key para el diseño de la base de datos es un software de paquete que proporciona soporte para el diseño e implementación del sistema de información, que nos ayuda al desarrollo de sistemas de información. Bueno, para tener algo más claro, vamos a ampliar estos dos conceptos en lo que nos dice que una herramienta Key, ingeniería de software asistida por el computador. Eso significa, es un paquete de software que brinda soporte para el diseño e implementación del sistema de información, al integrar muchas de las técnicas utilizadas para documentar el diseño de un sistema, incluyendo en el diccionario de datos, los flujos de datos y las relaciones entidades. El software Key puede aumentar la consistencia y precisión de un diseño de base de datos, como también pueden facilitar la tarea de crear los diagramas más que acompañan a un diseño de sistema. Existen muchas herramientas Key que están en el mercado. El aspecto real de los diagramas es específico para cada paquete en particular. O sea que cada aplicación de herramientas Key va a tener su propio aspecto de lo que son los diagramas. Sin embargo, los ejemplos presentados en este video son típicos de las capacidades de la mayoría de que los obtendrá en las herramientas de Key. Las mayorías las obtiene. Cabe recalcar que el software Key específico utilizado en este capítulo es el Mac y el Excel software. También hay una versión de Windows. Otros paquetes que se adaptan bien al diseño de bases de datos incluyen Visio y Visual Analysis. Es necesario tener una advertencia sobre las herramientas Key. Antes de continuar con este tema, debe saber usted que una herramienta Key es exactamente eso: una herramienta, solo una herramienta. Puede documentar el diseño de una base de datos, el cual puede brindar una ayuda inestimable para mantener la consistencia de un diseño. Aunque algunas herramientas Key actuales pueden verificar la integridad de un modelo de datos, no puede diseñar la base de datos por usted. Esto quiere decir que, esto simplemente será una ayuda. Más bien no espere que utilizando una herramienta Key pueda hacer mejor el diseño o algo por el estilo, ya que eso ya depende de cada programador. Aunque algunas herramientas Key actuales pueden verificar la integridad de un modelo de datos, no pueden diseñar la base de datos por usted. Eso es lo que les estaba diciendo hace un momento. No hay ningún software en el mundo que lo pueda examinar un entorno de base de datos e identificar las identidades, los atributos y las relaciones que deberían representarse en una base de datos. El modelo creado con el software Key es, por lo tanto, tan bueno como el análisis del entorno de la base de datos proporcionado por las personas que utilizan la herramienta. Bueno, ahora hablemos un poquito sobre lo que son las capacidades de caso.
en este caso serán las capacidades del case. Las capacidades case organizan los documentos pertenecientes a un único sistema en un proyecto. Existen diferentes tipos de documentos, los cuales iremos hablando de poquito a poquito para que queden claros. Bueno, vamos a dar un pequeño concepto de lo que son las capacidades case. La mayoría de las herramientas case organizan los documentos pertenecientes a un solo sistema en un proyecto de forma predeterminada. Un proyecto típico admite los siguientes tipos de documentos, que como son el diccionario de datos, requisitos, los diagramas de flujo de datos, diagramas de estructura, modelos de datos, prototipos de pantalla, modelos de estado, diagramas de tareas, diagramas de clase y diagramas de objeto. De los diccionarios de datos. En la mayoría de las herramientas case, el diccionario de datos forma la columna vertebral del proyecto, proporcionando un único repositorio para todos los procesos, entidades, atributos y dominios utilizados en cualquier parte del proyecto. O sea, se podría decir que esta es como quien dice, la parte principal, la que sería, como quien dice, la columna de todas las demás, ¿no? Bueno, de los requisitos. Los requisitos son los documentos. Los requisitos de la herramienta case almacenan las descripciones del texto, de las especificaciones del producto. También hacen esto posible organizar los requisitos en una jerarquía generalmente general a específico. Los diagramas de flujos de datos. Mientras usted ve este capítulo, los diagramas de flujos de datos documentan la forma en que los datos viajan a través de una organización, indicando así quién maneja los datos. Aunque no es necesario crear un diagrama de flujo de datos, si su único objetivo con el proyecto es documentar el diseño de una base de datos. Los diagramas de flujos de datos a menudo pueden ser útiles para documentar las relaciones entre múltiples unidades de organización y los datos que manejan. Los diagramas de flujos de datos pueden, por ejemplo, ayudarlo a determinar si una organización necesita una sola base de datos o una combinación de datos. Los diagramas de estructura. Los diagramas de estructura usualmente se utilizan para modelar las estructuras de los programas de aplicación que se desarrollan utilizando técnicas de programación estructuradas. Los gráficos muestran la relación entre los módulos y lo que vienen a ser los programas. En los modelos de datos. De los modelos de datos podemos decir que son los diagramas entidad-relación sobre lo que he estado leyendo. El diagrama de entidad-relación en el que se basan los ejemplos de este capítulo. Prototipos de pantallas. De los prototipos de pantalla podemos especificar que los dibujos de diseños de pantallas de muestra suelen ser más útiles para documentar la interpretación del usuario de los programas de aplicación, pero sin embargo también pueden actuar como un control cruzado para garantizar que el diseño de una base de datos esté completo y así poder permitirle verificar que todo lo necesario para generar los diseños de pantallas de muestra esté presente en la base de datos. De los modelos de estado. Los modelos de estados documentados en diagramas de transición de estado, esto nos indica la forma en que los datos cambian a medida que se mueven a través del sistema de información. Los diagramas de tareas. Los diagramas de tarea usualmente son utilizados para ayudar a planificar programas de aplicación en los que se realizan varias operaciones, como decir tareas, al mismo tiempo. Por lo tanto, no son particularmente relevantes para el proceso del diseño de la base de datos. Los diagramas de clases. Los diagramas de clases se usan cuando se realizan análisis y diseños orientados a objetos, en lugar de estructurados. Diagramas de objetos.
Los diagramas de objeto, estos se usan durante el análisis orientado a objetos, para indicar cómo los objetos se comunican entre sí, pasando mensajes. Muchos de los diagramas e informes que pueden proporcionar una herramienta Case están diseñados para seguir un único modelo teórico. Por ejemplo, los diagramas de entidad-relación que ha visto anteriormente en los videos que hemos estado realizando. Podrían basarse en un modelo de Chain o de modelo de ingeniería de la información. Cualquier herramienta Case dada admitirá alguna selección de modelos de diagramación. Por lo tanto, debe usted examinar qué es lo que un producto en particular admite antes de comprarlo, para asegurarse de que proporcionará exactamente lo que necesita. Los informes de diagrama entidad-relación. Estos proporcionan herramientas para simplificar la creación de diagrama entidad-relación. Muchas herramientas Case pueden generar informes que documentan el contenido de una entidad-relación, de un diagrama entidad-relación. Por ejemplo, puede ver una parte de un informe que proporciona una descripción de cada entidad y sus atributos, incluido tipos de datos del atributo. La línea física contiene el nombre que los elementos de la base de datos tendrán. En las instrucciones SQL como create table, puede ser diferente del nombre de entrada del diccionario de datos de elementos. Para muchos diseñadores, este tipo de informe en realidad constituye un diccionario de datos en papel. Una herramienta Case también puede traducir las relaciones en un diagrama entidad-relación. En un informe, el texto en el informe describe la cardinalidad de cada relación en el diagrama entidad-relación. Si la relación es uno a uno, o uno a muchos, o muchos a muchos, y por lo tanto puede ser muy útil para identificar errores que pueden tener deslizado en la versión gráfica del diagrama. Los diagramas de flujos de datos. Existen dos estilos ampliamente utilizados para el diagrama de flujos de datos, como lo es el Jordan del Marco y Jenny Sarson. En el Jordan de Marco, usa círculos para los procesos. Los almacenes de datos están representados por líneas paralelas. Los flujos de datos son líneas curvas o rectas con etiquetas que indican los datos que se mueven a lo largo de esa ruta. Las fuentes externas que están representadas por rectángulos, y de los Jenny Sarson varía con el otro, principalmente en estilo. Los procesos son rectángulos redondeados en un lugar de círculos. Los almacenes de datos son rectángulos abiertos en lugar de líneas paralelas. Las fuentes externas de datos permanecen como rectángulos y los flujos de datos usan solo líneas rectas. Bueno, vamos a especificarlo un poquito más. Bueno, como estamos hablando de los diagramas de flujos de datos, hay dos estilos ampliamente utilizados para los diagramas de flujos de datos, como lo es Jordan y de Marco, que se han utilizado a lo largo de estos videos, ¿no? Y el estilo Jordan de Marco, que se puede ver aquí en el marco conceptual, es para los procesos. Por ejemplo, particularmente es para una pequeña empresa de taxis que alquila sus taxis en los conductores. Las tiendas de datos están representados por líneas paralelas. Los flujos de datos son líneas curvas o rectas con etiquetas que indican los datos que se mueven a lo largo de esa ruta. Las fuentes externas de datos están representadas por rectángulos. En concepto, el estilo Jenny y Sarson es muy similar, pero varía principalmente en estilo. Los procesos son rectángulos redondeados en lugar de círculos. Los almacenes de datos son rectángulos abiertos en lugar de líneas paralelas. Las fuentes externas de datos permanecen como rectángulos y los flujos de datos usan solo líneas rectas.
Sin embargo, los conceptos de enumerar el procesamiento y explotar cada proceso en un diagrama secundario que muestra más detalles son los mismos independientemente del estilo de diagrama que utilice. Como se mencionó anteriormente en este video, los diagramas de flujo de datos son muy útiles en el proceso de diseño de la base de datos porque este ayuda al diseñador a determinar si una organización necesita una única base de datos integrada o una colección de bases de datos independientes. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Se desprende claramente de los diagramas de flujo de datos de la compañía de taxis que se requiere una base de datos integrada. De los 4 procesos, 3 utilizan datos de almacén de datos de la combina, como del almacén de los datos de la unidad y del turno. Solo el proceso de mantenimiento usa solo un almacén de datos. Verá el ejemplo del uso de diagramas de flujo de datos de esta manera en los estudios de casos de los siguientes capítulos anteriores, que lo verán en los siguientes videos, ¿no? El diccionario de datos. El diccionario de datos proporciona un repositorio central para documentar entidades, atributos y dominios. Además de esto, vincular las entradas en el diagrama entidad-relación para el diccionario de datos puede proporcionar suficiente información para que las herramientas Key generen las instrucciones SQL query necesarias para definir las estructuras de la base de datos. Bueno, desde el punto de vista de un diseñador, vamos a ver lo que significan los diccionarios de datos, ¿no? El diagrama entidad-relación y su diccionario de datos asociados son las dos partes más importantes del software Case, dado que estos presentaron varios tipos de diagramas entidad-relación. Dice, no volveremos a repetir lo que hemos visto en los videos anteriores porque no tenemos mucho tiempo. Pueden revisar lo que es el capítulo número 4, que ahí les especifica un poco más de los diagramas entidad-relación. Sino que aquí nos enfocaremos más en la interacción de los diagramas y el diccionario de datos. Un diccionario de datos proporciona un repositorio central para así documentar entidades, atributos y dominios. Además, al vincular las entradas en el diagrama entidad-relación al diccionario de datos, este puede proporcionar suficiente información para que la herramienta Key genere las instrucciones SQL query necesarias para definir la estructura de la base de datos. El diseño de un diccionario de datos varía con la herramienta Case. Especifica, al igual que la forma en la que se configuran las entradas. Las entidades se organizan alfabéticamente con los atributos que siguen al nombre de la entidad. Los nombres de las entidades son de color rojo. Y los atributos son colores azul. Y los atributos no podemos mostrarle aquí una figura para que nos crean de que son de estos colores, por lo que les tocará creer en lo que les estoy hablando, sino investigar un poquito más y verán que lo que les estoy diciendo es cierto, ¿no? Los nombres del dominio aparecen alfabéticamente entre las entidades. Cada relación en el diagrama entidad-relación relacionando también tiene una entrada. Como cada nombre de elemento comienza con relación, todas las entradas de relación se ordenan juntos en el diccionario de datos. Cuando usted selecciona un nombre de entidad, la pantalla muestra el nombre de la entidad, la composición, los atributos en la entidad, la definición, detalles necesarios para generar en SQL, etc. Y el tipo de elemento de la base de datos en la selección referencias. Por ejemplo, muestra la información almacenada en el diccionario de datos para las relaciones con clientes de ópticos antiguos. Toda la información sobre la entidad y todas las demás entradas para el caso es editable, pero dado que el formato es específico de la herramienta Key, usted deberá tener cuidado al hacer cambios, a menos que usted sepa exactamente cómo deberá aparecer las entradas. Las entradas de atributos son similares a las entradas de entidad, pero no tienen datos en la selección de composición. Las definiciones de atributo pueden incluir el tipo de datos del atributo, un valor predeterminado
y cualquier restricción que se haya colocado en ese atributo. En la mayoría de los casos, esos detalles se ingresan a través de un cuadro de diálogo, lo que alivia al diseñador de preocuparse por la sintaxis SQL específica. Las relaciones son nombradas por las herramientas key. Observe la definición indicada con que las entidades se relaciona la relación, así como cuál es el extremo, muchos, de la relación el niño y cuál está en el extremo 1 del padre. Muchos sistemas de manejo de bases de datos relacionales ahora admiten la definición de dominios personalizados. Dichos dominios se almacenan en el diccionario de datos. Juntos con sus definiciones, una vez que se ha creado un dominio y es parte del diccionario de datos, se puede asignar a los atributos sin un administrador de base de datos necesita cambiar su dominio. Puede cambiarlo una vez en el diccionario de datos y propagarse automáticamente a todos los atributos que lo utilicen. La vinculación de las entradas de diccionarios de datos a un diagrama entidad-relación tiene otro beneficio importante. El diccionario de datos puede examinar sus entradas e identificar automáticamente las claves externas. Esta es otra forma más que la consistencia de las definiciones de atributos aplicadas por el diccionario de datos de una herramienta key. Puede respaldar el proceso de diseño de la base de datos. Cabe recalcar algo que usted debería tomar en cuenta, es que el MAC-ID es lo suficientemente bueno para identificar claves externas, para recoger claves extranjeras concatenadas. Tenga en cuenta que una herramienta key no está vinculada dinámicamente con un sistema de manejo de base de datos. Aunque las definiciones de datos en el diccionario de datos están vinculadas a diagramas, los cambios realizados en el proyecto de las herramientas key no afectan a los sistemas de manejo de base de datos. Este depende del administrador de la base de datos realizar los cambios reales en la base de datos. La generación de código. El producto final. La mayoría de los esfuerzos de diseño de la base de datos es un conjunto de comandos SQL Create Table. Efectividad del SQL que puede producir una herramienta key depende de la integridad o entrada de diccionarios de datos. Para obtener esto, el SQL realmente utilizable, el diccionario de datos debe obtener lo siguiente, que son los dominios para cada atributo, definiciones de clave principal, definición de claves externas y las restricciones. Bueno, de la generación del código, se puede decir que el producto final de la mayoría de los esfuerzos de diseño de base de datos, este es un conjunto de comandos de SQL del Create Table. Si está utilizando el software case y el software contiene un diccionario de datos completo, entonces el software puede generar el SQL por usted. Normalmente encontrará que una herramienta key determinada puede adaptar la sintaxis SQL a un rango del sistema de manejo de base de datos específico. En la mayoría de los casos, el código se guarda en un archivo de texto que luego podrá usar usted como entrada de su sistema de manejo de bases de datos. Otra cosa muy importante de la cual usted debe tener mucho en cuenta es de que la mayoría de las herramientas key de hoy en día también generan XML. Para usted, XML proporciona una plantilla para interpretar los contenidos de los archivos que contienen datos y por lo tanto es particularmente útil cuando necesita transferir esquemas y datos entre sistemas de manejo de base de datos con diferentes implementaciones de SQL o entre sistemas de manejo de base de datos que no usan SQL. En absoluto, XML se ha vuelto tan importante para el intercambio de datos que está cubierto en el capítulo del video 17, será 17, 18 por ahí. Eso lo veremos más adelante. La efectividad del SQL que puede producir una herramienta case como cambiar esperar. Depende de la integridad de las entradas del diccionario de datos
Para obtener SQL verdaderamente utilizable, el diccionario de datos debe obtener con los siguientes, que son dominios para cada atributo, definiciones de la clave principal y definiciones de las claves externas y restricciones. De los dominios para cada atributo, definiciones de la clave principal, son estas definiciones. La clave principal creadas como atributos se agregan en entidades en el diagrama entidad-relación. Y de las definiciones de clave externa, estas son creadas como atributos y se agregan a las entidades en el diagrama entidad-relación o por la herramienta Scale, después de que se completa el diagrama entidad-relación. Cualquier restricción adicional que se deba colocar en los atributos individuales o en la entidad como un todo. Ejemplos de diseños de entrada y salida. Los diseños de entrada y salida forman parte de la documentación del sistema. Especialmente porque ayudan a documentar a los requisitos. También ayudan al diseñador de la base de datos al proporcionar una forma de verificar que la base de datos pueda proporcionar todos los datos necesarios para los programas de aplicación. Los diseños de entrada y salida forman parte de la documentación del sistema, especialmente porque ayudan a documentar los requisitos. También pueden ayudar al diseñador de la base de datos al proporcionar una forma de verificar que la base de datos pueda proporcionar todos los datos necesarios para los programas de aplicación. Muchas herramientas de Case proporcionan una forma de dibujar y etiquetar la pantalla de muestra y los diseños de informes. Los datos que pueden proporcionar todos los datos necesarios para los programas de aplicación. Muchas herramientas Case que proporcionan una forma de dibujar y etiquetar las pantallas demuestran que los diseños de informes de la mayoría de las herramientas Case actuales permiten que múltiples usuarios interactúen con el mismo proyecto. Esto significa que los diseñadores de interfaces puedan trabajar con el mismo diccionario de datos que los analistas de sistemas y los diseñadores de bases de datos están creando, asegurando que se vayan manejando todos los elementos de los datos necesarios. Por ejemplo, una de las cosas más importantes de las personas que programan las reservas de taxis para las compañías de taxi necesita saber que taxis no están reservados para una fecha y un turno determinados. Una pantalla demuestra. El diagrama muestra que los datos necesita ingresar el usuario, la fecha del turno y el nombre del turno. También muestra la salida, números de cabina, los nombres de los campos. En el diseño de la pantalla demuestra que se pueden vincular al diccionario de datos. Se puede usar una herramienta Case para modelar un programa de aplicación completa. La herramienta Case examina en la parte inferior de la barra de las herramientas el modo de exploración en la cual los botones y los menús se activan. Los usuarios pueden elegir entre menús desplegables que pueden ser en aras de una divulgación completa. Debe saber que cuando se migró Mac ID de Mac OS 9 a Mac OS X no se incluyó la pantalla ni el módulo de diseño de informes. Probablemente aparecerá en una versión futura. Por lo tanto, los diseños de pantalla se muestran que verá en el siguiente video del capítulo número 11 y el capítulo número 12, que son de una versión anterior del producto de la versión de Windows. Sin embargo, incluye el módulo de diseño de interfaz. Vinculando a otras formas, los botones también pueden activar las aperturas de otras formas. Los usuarios pueden hacer clic en los campos de entrada de datos y tabular entre los campos. Por lo tanto, el usuario no solo puede ver el diseño y la pantalla de salida y los documentos, sino que también podrá navegar a través de una aplicación, el entorno de dibujo. Bueno, el entorno de dibujo de una herramienta Case. Debido a que muchos de los documentos que crea el software Case son diagramas, el entorno de trabajo de una herramienta Case incluye un entorno de dibujo. Lo importante es tener en cuenta que las principales formas necesarias por los que los diagramas de entidad-relación se proporcionan como herramientas individuales.
Hasta este punto hemos estado hablando sobre la forma en que las funciones proporcionadas por el software Case pueden respaldar el esfuerzo del diseño de la base de datos. En esta última sección examinaremos brevemente las herramientas que pueden encontrar como parte del software Case, herramientas con las que pueden crear los tipos de documentos que necesitan. Debido a que muchos de los documentos que crean el software Case son diagramas de entorno de trabajo de una herramienta Case, incluye un entorno de dibujo especializado. Por lo que usted puede ver que la herramienta de dibujo provista por la herramienta Case demuestra para crear los diagramas de identidad-relación. Lo que usted debe tener en cuenta es que una herramienta Case diferirá un tanto en el diseño preciso de su barra de herramientas de dibujo, pero las capacidades básicas similares. Lo importante a tener en cuenta es que las principales formas necesarias para los diagramas de entidad-relación típicamente son la entidad de la línea de relación. Se proporcionan como herramientas individuales, por lo tanto simplemente haga clic en la herramienta que desea usar en la herramienta y dibuje la forma en la que el diagrama de forma similar a cómo lo haría si estuviera trabajando con un programa de gráficos de propósito o por lo general. Para que usted pueda tener algo más entendido, o sea, pueda entenderlo más, pueda tener más información sobre el método del análisis de estructura Jordan de Markov utilizando diagramas de flujo de datos, consulte son unos libros en los que les puede ser útil para que puedan encontrar información de esto, ¿no? Bueno, esto ha sido todo de este video sobre lo que era el tema de la utilización de la herramienta Case para el diseño de una base de datos. Espero que les haya servido de ayuda, que hayan podido entender algo de lo que he explicado. Y bueno, y por si necesitan el mapa conceptual para poder entender un poquito más, o aquí abajo les dejaré el link del mapa conceptual, y también les dejaré el link del libro por si acaso necesitan más información y puedan entenderlo ustedes de la manera que ustedes lo deseen, ¿no? Y no de la manera que se lo estoy explicando. Les dejaré abajo el link. Bueno, hasta el próximo video.